tenemos sí que comentar en materia política y económica de lo que es el ámbito nacional, porque por estos días el gran drama, el gran dolor de cabeza del gobierno nacional viene siendo si va a contar efectivamente o no con un crédito que habilite Estados Unidos, con un crédito que habilite el Fondo Monetario. Y acá, digamos, tenemos que hablar de no para hacer demasiado enriedo, pero tenemos que hablar de dos actores, ¿no? Fondo Monetario, que supone, tiene cierta autonomía, ¿no?, en la toma de decisiones, más allá de que por ahí casualmente coincide con la política de gobierno estadounidense. Y por el otro lado, el gobierno de los Estados Unidos de Donald Trump. Uno haciendo presión sobre el otro, sobre el Fondo Monetario, para habilitar una línea de crédito, motivo que le está valiendo a Trump, puertas adentro, unos cuantos reproches e insultos, ¿no?, de la dirigencia política estadounidense, pidiendo explicaciones de qué necesidad hay de tirarse a salvar a Milei. Recordando que son las oficinas de abogados de Estados Unidos las que están investigando a Milei por el caso de Libra. Bueno, en ese marco, el gobierno nacional desesperado porque este crédito pueda ayudar en lo que está haciendo la política que se está dando el gobierno hasta ahora, que es de tanta motosierra, profunda, a toda velocidad, en tan poco tiempo, con una situación que no venía de la mejor manera, que era la situación que había dejado el gobierno del Frente de Todos. Pero lo cierto es que con Milei le gusta la metáfora de que estábamos al borde del precipicio. Bueno, lo cierto es que no estamos al borde del precipicio, sino que un poco ya estamos conociendo cuál es el camino hacia el núcleo del centro de la Tierra con esta gente. ¿Y por qué la desesperación por el crédito? Porque necesitan continuar quemando una cantidad de millones tan solo para mantener un precio artificial del dólar, que tampoco lo están pudiendo contener, pese a todo el ajuste, pese a toda la intervención que están haciendo en el mercado cambiario. Ahora, y para ir enganchándonos de a poquito con el tema del día de hoy, pero es una parte que necesariamente se anexa el panorama económico. En ese escenario, lo que el gobierno quiere continuar exaltando es la eficiencia que tiene la motosierra. Y que por eso los tienen que votar a todo o nada en octubre. Recordemos que ya, principios de este año, y lo hemos trabajado aquí en el programa, la propia Kristalina Georgieva había tomado postura invitando a la población argentina a que voten por no cambiar el rumbo. Básicamente, le faltó decir, voten en La Libertad Avanza, no sean boludos. Y un Donald Trump que está viendo cómo le va a Milei en estas elecciones. Y la última vez, sobre todo en provincia de Buenos Aires, lo que siempre decimos, no nos queremos poner porteños céntricos, pero cierto es que marca bastante el termómetro y que al gobierno fue un golpe muy duro el que recibió en la provincia de Buenos Aires. La cara de Spert está difícil de instalarse. Y en unas elecciones de medio término, la primera instancia, perdió por 14 puntos. Y ellos esperaban que la diferencia sea muy justa. Muy justa. No esa diferencia abismal. Y ahora está complicando un poquito los planes del gobierno para que los amigos de la ortodoxia económica y de la beligerancia política, caso de Donald Trump, le tiendan una mano, le tiendan una soga. Por todo esto, digamos, por este cóctel y por esta aventura cortoplacista, de cortísimo plazo, porque estamos hablando de que el gobierno está haciendo todo o nada para una elección de medio término, que es en 25 días. En ese marco, no solo está difícil que lo remonten y no están haciendo bien las cosas como para que eso suceda, sino que también la imagen de un personaje que se empieza a complicar cada vez más
es la de José Luis Espert. Un José Luis Espert que habrán visto, leído más, leído menos, pero por lo menos habrán visto o habrán escuchado, por lo menos tocado de oído, que por estos días lo que está abundando es la cantidad de prueba que lo compromete a Espert, y acá ya tiramos una primer puntita, que lo compromete a Espert como un integrante de una banda internacional de narcotráfico. No estamos hablando de alguien que es un segundo o un beneficiario indirecto, no. Un tipo que su devenir en la política necesariamente lo está haciendo como un actor que cumple un rol en un engranaje de una estructura narco. Me adelanto ya un poco con esto, pero es necesario para entender un poco todo el panorama, todo el embrollo en el cual se encuentra el gobierno nacional. Así es. Y que no es algo que viene de ahora. Esto, nosotros les sugerimos que lean varias notas que hicieron grandes periodistas, entre ellos lo que fue la investigación de Sebastián Lacunza, que en Data Clave hace muy buenas notas donde va relatando todo el devenir desde incluso antes del 2019 y donde se cuenta precisamente quiénes son los personajes. Después, más adelante, vamos a mencionar otra nota de la periodista Ivy Cángaro y de Mauro Federico, donde precisamente... Ellos en Data Clave. Y la cosa en el diario AR. Exacto, en diario AR. Donde precisamente cuentan quiénes son todas las figuras que están detrás, porque no es solamente Espert. Pero nos vamos a detener un ratito en Espert, porque todo lo que se supo durante estos días viene a raíz de una investigación del candidato a diputado por Fuerza Patria, Juan Grabois, que la semana pasada lo denunció a Espert en los tribunales federales de San Isidro por lavado de activos, y él accedió a la investigación que se está llevando adelante en Estados Unidos, precisamente por narcotráfico, por fraude y lavado de activos, donde está involucrado precisamente Fred Machado, que es esta figura que empieza a resonar al lado de José Luis Espert, que en realidad ya empezó a resonar hace muchos años atrás, pero quedó ahí y ahora se retoma por todas las pruebas que hay. Fred Machado no es la única persona que fue investigada. Recordemos que él está cumpliendo prisión domiciliaria y la justicia de Estados Unidos pide su extradición. Él está aquí esperando que la Corte Suprema defina esa extradición que desde el 2021 no llega. Eso también vale la pena aclararlo. Pero no es la única persona que está involucrada. Su socia es quien está llevando adelante una condena de 16 años por lo mismo. Es quien figura en estos detalles porque las transferencias precisamente, y entre ellas la transferencia que figura a nombre de José Luis Espert, sale de la cuenta a nombre de la socia de Fred Machado, que es Debra Lynn Merced Edwin. Ella es quien está hoy cumpliendo la condena. Por otro lado, Fred Machado, volvemos a repetir, está cumpliendo prisión domiciliaria, esperando una extradición que todavía no llega, y de eso también hay que hablar. Bueno, y hay otros responsables que están esperando el juicio. Y acá me parece interesante mencionar por lo menos algunas cuestiones que están detalladas en esta primer nota que decíamos, y que tiene que ver con la contabilidad detallada que expone esta estafa. Porque lo que muestran aquí es que a partir de la comercialización de aviones bajo el famoso esquema Ponzi, donde, como todos saben, solamente hay 2 o 3 personas que ganan, el resto no es así. Bueno, lo que hace este esquema Ponzi es que hay un comprador que se interesa en adquirir uno de los aviones, en este caso abona un anticipo, o en todo caso se endeuda con un prestamista para hacerlo, al que le tiene que pagar intereses,
y el avión en realidad no existe. O es una misma unidad que ellos se la venden a muchas personas. También lo que detalla esta nota es que puede ocurrir que el comprador sea ficticio, sea un comprador inventado para precisamente canalizar el préstamo, y los fondos adelantados se van acumulando en manos de los estafadores. Este es el puntapié de cómo funciona este esquema Ponzi que manejaban Fred Machado y su socia. En esos mismos aviones se está investigando que al parecer llevaban cocaína. Y en este contexto, en la investigación que está llevando adelante, volvemos a repetir, la justicia de Estados Unidos, cuando uno accede a los documentos, figura que una de las personas que en su momento recibió una transferencia es José Luis Esper. $200.000 es lo que recibió José Luis Esper de parte de Fred Machado y su socia. En este contexto es que empezamos a hilvanar algunos hilos y a repreguntarnos algunas cuestiones que ya habían pasado hace unos años atrás. Así es. Gasti, si ya podemos tener en pantalla el primer videito. José Luis Espert, el candidato de Milei en la provincia de Buenos Aires, no solamente fue financiado por el narco Fred Machado, fue un eslabón de su banda criminal condenada en Texas, Estados Unidos. ¿Qué dice el expediente de Texas? Miren, hay un dato que es el dato objetivo probado. Recibió en febrero del 2020 al menos $200.000. Este dato aparece en la contabilidad de la organización criminal que llevaba adelante una de sus partícipes, ya condenada en Estados Unidos a 16 años de prisión, que se llama Debra Lynn Mercer Edwin. Llamativa la fecha, febrero de 2020. Me refiero a la fecha de la entrega de los $200.000 por parte de la organización criminal a uno de sus integrantes, José Luis Espert. Hasta el momento sabíamos que Fred Machado le había financiado la campaña, eso ya lo explicamos. Pero la campaña terminó en 2019. Es decir, esto que es posterior a la campaña, ¿qué prueba? Que no es simplemente una apuesta narco por un candidato. Se trata de la prueba de que Espert forma parte de una sociedad de hecho. Es decir, Espert y Fred Machado son parte de la misma banda. Espert no fue un simple beneficiario del financiamiento narco. Fue parte de la banda. Fue parte de los que cumplieron un rol en la banda. Un rol de protección política, pero también un rol económico. Era un eslabón en el lavado del dinero, era un eslabón en el ocultamiento de la verdadera función de los aviones y posiblemente también era un eslabón en el negocio de alquiler de aviones. La estructura de La Libertad Avanza, ¿por qué tiene un hombre y una mujer directamente ligados al narcotráfico, Espert y Villaverde, en los principales lugares de sus listas? Lo explicaba clarito Juan Grabois ahí. Y tenemos a un José Luis Espert que se quiere desligar de esto y que la justificación automática es que es un armado que le están haciendo, que la oposición lo ataca. Es una operación. Es una operación. Por un simple viaje en avión que hizo. Claro, sí. Que él le agradeció a Fred Machado, pero no sabía quién era. Bueno, claro, le ponen un avión, él no sabe quién es, claro. Se sube y va a presentar un libro. A ver. Qué ingenuos. ¿En serio creen que somos tan ingenuos? Bueno, esto es lo que dice José Luis Espert. A raíz de esto, el diputado Germán Martínez publicó un tuit porque el bloque de Unión por la Patria impulsa la medida de remover a Espert, quien recordemos que está al frente de la Comisión de Presupuesto. Una comisión de presupuesto que viene frenando precisamente el presupuesto durante 2 años y podríamos tener un tercer año sin presupuesto. Y vuelvo a repetir, quien está al frente de esa comisión es José Luis Espert. A raíz de esto, desde Unión por la Patria piden la remoción. Un paréntesis, gran laburo de José Luis Espert como presidente de la Comisión de Presupuesto, que garantiza que no haya presupuesto. Claro, básicamente. O sea... Y si tenemos Gasti, te pido para poner ya en pantalla el tuit de Germán Martínez, donde hace alusión a esto. Ahora lo vamos a ir leyendo. Quienes nos están siguiendo desde la radio, les pedimos que se vengan al canal de YouTube. Vemos ahí el tuit que dice: José Luis Espert no puede seguir presidiendo la Comisión de Presupuesto de la Comisión de Diputados,
Nuestro bloque exigirá su remoción inmediata del cargo. No se puede debatir seriamente el presupuesto 2026 con un diputado con vínculos narcos sentado en la presidencia de la comisión. Este es el pedido que hacen desde el bloque Unión por la Patria, y en este caso es Germán Martínez quien lo hace público. Y en este contexto queremos recordar también, porque acá es bueno traer el archivo, porque quienes hoy lo defienden a José Luis Espert, no hace mucho tiempo, hace apenas unos años, estaban de la vereda opuesta y decían precisamente que Espert se había quedado con algunos vueltos, que se había quedado con el dinero de su campaña, fueron algunas de las cosas, por ejemplo, que se dijeron, pero hoy, sin embargo, lo defienden y lo presentan como un candidato. Bueno, vamos a mostrar los siguientes tweets. Te pido, Gasti, si los podemos poner en pantalla. Uno es de Lilia Lemoine y el otro es de Agustín Romo. ¿Qué decían hace unos años atrás? Bueno, lo compartimos con ustedes. Aquí vemos el tweet de Agustín Romo el 29 de octubre de 2023. No hace mucho. Qué suerte tenemos los liberales de que Milei se haya metido en política. Sin él, seguiríamos representados por el valijero de Espert, que a la primera que pudo se subió al avión de un narcotraficante y quedó para siempre como un esclavo de Massa y Larreta. Esto, vuelvo a repetir, lo decía Agustín Romo hace 2 años, chicos, en el 2023. Me parece que Agustín Romo no está ni en la Cámpora, Claro. ni en Fuerzas Patrias. No Responde. No responde ni a Cristina ni a nadie. Bueno, ya también, Gasti, te pido pegadito el siguiente tweet, el de la diputada, aunque usted no lo crea, la diputada Lilia Lemoine, que también, ¿no? Esto que decimos, a ver, brevísima reflexión. Por supuesto, el juego de la política es tejer alianzas, los personajes van, vienen, pueden estar separados unos meses, unos años. Ahora, tirarse con un archivo tan pero tan pesado de que hay un dirigente que directamente le responde a la estructura del narcotráfico, si fuera José Luis Espert estaría bastante ofendido, pidiendo explicaciones, o que esos personajes que me acusan de algo vayan a dar explicaciones a la justicia. Y no diciendo, me opera el kirchnerismo, bueno, me tomé una avioneta porque era conocido. Hizo la comparación de que tomarse una avioneta era como tomarse un remis. No, esto lo dijo en serio. Esto lo dijo en serio. Dijo, che, pero cuando vos te tomás un remis no pedías explicaciones. pero flaco, si me tomo una avioneta de un tipo que están diciendo que cada vez que lo agarran con cocaína en viaje, el tipo hace que hace chocar las avionetas para que no haya prueba, y me generaría un poquito de sospecha, por lo menos. Bueno, lo que decía Lemoine en febrero del 23 es Espert está con Larreta desde 2019. Recuerdan que habrá tenido un breve interregno en Juntos por el Cambio y se metió a hacer política por guita. Continúa Lemoine. 18 millones de pesos en multa le pusieron por chorearse la guita de las boletas en 2021. En 2019 lo bancaba un narco y yo lo militaba sin saber. Despertate. Eso decía Lilia Lemoine. Pero no solamente acá tenemos para analizar esta investigación que está haciendo Juan Grabois, donde aparecen las transferencias. No solamente tenemos ese agradecimiento que hizo público José Luis Espert a Fred Machado por prestarle el avión para viajar a la presentación de su libro, sino que también esa persona a la que él dijo no conocer, que simplemente le agradeció por el vuelo, bueno, esa misma persona le había prestado un vehículo blindado, recordemos, el 6 de agosto de 2019, cuando él a la noche fue a dar una nota en el marco de la campaña presidencial, y allí esa camioneta blindada es baleada. Él lo cuenta públicamente en esa entrevista que le hacen en Crónica TV, vuelve a repetir que es una operación, que es una persecución desde la oposición. Por aquellos años también era Lilia Lemoine quien en el programa de Baby Checopar habló de esta situación y dijo precisamente que el disparo tenía que ver
con plata que se había quedado José Luis Esper y que no era de él. Bueno. Complicado. Es decir, para una persona que dice que no lo conoce a Fred Machado, que simplemente le agradeció un viaje, vos no te subís a un avión si no conoces a la persona. Digo, en cualquier cabeza pensante, no te subís a un avión si no conoces a la persona. Bueno, es este Fred Machado el que le prestó la camioneta. Y vamos a compartir ya el próximo video, te pido, Gasti, donde precisamente Esper agradece a Fred Machado por el vuelo tan amable, según él, que tuvo. Gracias a todos por estar aquí, muchas gracias a la invitación que me formularon por venir a verlos. Gracias a Fred Machado por el excelente vuelo que hemos tenido. Gracias a Fred Machado por el excelente vuelo que hemos tenido, decía José Luis Esper. Como que se tomó un taxi. Sí. ¿No? Ahora, bueno, y otra cosa paradójica, el libro que fue a presentar, La Sociedad Cómplice. No, chicos. En serio. Qué sé yo. Bueno, a ver. Otra de las puntas, ¿no? Que porque digamos, esta es una historia en la cual los protagonistas, los que se ven involucrados en esta trama, en el caso de Esper, van ensayando, y si esto no fuera tan tremendo y tan grave, hay veces que hasta dan ganas de reírse de las excusas, de los argumentos que van poniendo, ¿no? Que bueno, que fue una operación del kirchnerismo, que las cosas están inventadas con inteligencia artificial, que bueno, que me prestaron la avioneta porque era un empresario que de casualidad iba para Viedma y dije, bueno, ¿por qué no me voy para Viedma yo con él? Bueno, este tipo de cuestiones. Y cuando se le pregunta a Esper, cuando un poco los cuestionamientos eran, che, ¿cómo puede ser que, por ejemplo, un tipo que el entorno mismo, pero también en sus propias declaraciones juradas, daban que no era un empresario y un tipo del campo demasiado exitoso, ¿cómo puede ser que en una campaña que no le fue muy bien, creo que sacó menos del 2% cuando se presentó con José Luis Rosales en 2019 por el Frente Despertar, casualmente el patrimonio de Esper aumenta en casi un 800%. En millones de millones de millones de millones de millones de pesos. Comienza a contar de la noche a la mañana con BMW, con un tipo que el entorno decía hasta tiene problemas para comprarse una casa, se compra casi una mansión de lujo. Forma una sociedad con su mujer. Forma una sociedad con la mujer. Que es la sociedad, hacemos un paréntesis, que está investigando también, o que pide investigar, mejor dicho, Juan Grabois, dentro de esta causa. Y cuando uno ata los datos y las fechas en orden cronológico, parece no ser coincidencia cierto giro de la contabilidad de Machado para sus arcas. En esto también ensayó una explicación de que no era así, de que el partido se bancaba por su cuenta, que lo están acusando de manera falsa. Ya vamos ahí con las siguientes dos imágenes, casi te las voy a pedir pegaditas, 5 y 6. El periodista Pablo Ibáñez, que también fue otro de los colegas que anduvo siguiendo el tema de cerca, expuso en un Twitter lo que han sido los aportes, ¿no? Y expuso allí el informe final de ingresos en campaña electoral, que es relevado por la Cámara Nacional Electoral. Ahí el tuit de Pablo Ibáñez, lo que escribe el colega es que esa es la declaración de los fondos de campaña de Esper en el 2019. Y atención al dato.
60 millones de aportes públicos y 0% de aportes privados. Pero vayámonos 2 minutos atrás de este comentario. Desde la investigación que hace la justicia de Texas, lo que da es que hay un giro de $200.000 para la cuenta de Spert. Hay alguien que no tuvo ganas de dibujar un poco ahí el balance. Y especifica Pablo Ibáñez, esto a pesar que usó una camioneta cedida, un avión y además de la sospecha de aportes en efectivos que no declaró. Y esta es la presentación que consta en la justicia electoral. Ahora sí, Gasti, ya pégame la siguiente imagen. Esto es lo que exponía el periodista Pablo Ibáñez. Y lo que van a ver en la siguiente imagen es, ampliada esta presentación de la Cámara Nacional Electoral, que van a ver, lo que viene a dar cuenta es cuál es el flujo final, ¿no? De ingresos, de egresos, y se desmiente de manera tan sencilla como que aquí vemos primera solapa, ingresos para la campaña, aporte público 60.378.000, contribuciones y donaciones privadas 0. Pero 0, no es que hay poquito, nosotros decimos bueno, no es para tanto, redondeamos en 0. No, 0. 0,00. Aportes y transferencia a otros órganos o distritos 0,00. Entonces tuvo ingreso en concepto de aporte público, pero hay algo que el amigo Spert no está declarando, siendo que saltó en Estados Unidos un giro de $200.000, siendo que le prestaron una camioneta, la que le balearon, y ahora, mira, adelanto un datito más, de la cual incluso le dieron una cédula para habilitarlo a manejar esa chata. Ahora vamos a ir con eso. Y una avioneta, ¿no? Nada más y nada menos. Pero 0 aportes privados es lo que dice esta declaración. Ya te pido, Gasti, la próxima imagen, que tiene que ver precisamente con este ingreso que hay en la cuenta de José Luis Spert. Esta imagen que vamos a ver en pantalla es de la contabilidad del fideicomiso que manejaba Debra Merced Erwin y Fred Machado, que está incorporada al expediente judicial en Texas, y el 1 de febrero de 2020 registra esta transferencia a José Luis Spert, que como ven allí en pantalla, 1 de febrero, $200.000 a José Luis Spert. Volvemos a repetir, la misma persona que dice que solamente lo vio a Fred Machado a través de que compartieron el vuelo y que, bueno, lo llevó a la presentación de su libro. Bueno, esos $200.000 figuran, volvemos a repetir, en la contabilidad del fideicomiso que manejaban Debra y Machado. Gasti, te voy a pedir ahora sí el último de los videitos. El número 8 sería, que lo tenemos a José Bonacci. José Bonacci, que qué figuritas que aquí aparecen. En la región lo reconocemos por dos cosas. La primera, por ser un abierto reivindicador del nazismo y la dictadura. La segunda, por ser un gran lleva y trae de sellos de distintos partidos políticos. Una Rocío Bonacci, que entró por la Libertad Avanza como diputada nacional de Santa Fe, que fue de las que muy alegremente se subió en Traffic para ir a visitar genocidas, de la cual ya hemos hablado, pero no nos vamos a extender mucho, pero digo cómo todo se hilvana con todo, de la cual ni Martín Menem dio explicaciones, ni tampoco el Victoria Villarroel se le hicieron muchas preguntas de si usó sus distintos, fue tráfico de influencia, ¿no? Para facilitar esta visita. Digo, son diputados yendo a visitar tipos que están condenados por delitos de lesa humanidad. Bonacci padre, volvemos para no irnos por las ramas,
dio una entrevista ayer con Fabián Doman. Y venimos revisando en estas imágenes que pasamos cuáles son los giros que tuvo Spert a su cuenta, que saltan en la justicia estadounidense. Ya no hablamos solamente de la denuncia de Grabois. Un informe de la justicia del condado de Texas de Estados Unidos. Y José Bonacci en la entrevista, digo, para ir desgranando las distintas situaciones, lo que le explicaba Fabián Doman es básicamente, en un momento, el frente de Spert, el partido de Spert, me pidió que dibuje números. Y ahora comienza a dibujarse otro escenario con esto que dijo Bonacci ayer en una entrevista, porque ya por lo menos tenemos más preguntas para hacernos de aquello de que hay 0 pesos de fondos privados, aquello de que Lilia Lemoyne decía de a Spert lo balearon porque se quedó con un vuelto, o que el patrimonio de Spert creció de manera exponencial en casi un 800%, motivo que en quienes trabajan sobre los delitos de lavado de activo resuena mucho, porque es abrupto y exponencial el crecimiento patrimonial que tiene sin justificarse encima. Gasti, si ya lo podemos tener en pantalla, vamos a pasar un fragmento en el cual Bonacci, que era uno de los responsables de estos, de estar a cargo de estos sellos, contaba cómo se le pidió en algún momento que dibuje ciertos números y él, ante la duda de no saber de dónde provenían estos ingresos de dólares, se negó. Pero bueno, así lo contaba ayer en entrevista con Fabián Doman. De hecho, ese dicho de Spert respecto a que la contabilidad, que los aportes no son al partido, pero nunca me dieron un comprobante. O sea, ahí Spert estaba diciendo la letra que yo le planteaba. Los aportes no son a las personas, sino que son a los partidos. El tema es que nunca el grupo de Spert me pasó un comprobante. ¿Me explico? No tuve oportunidad de conocerlo a Fred Machado, nunca me lo presentaron. Yo la única referencia tardía que tuve fue que aparentemente había sido acercado al grupo como financista por parte de Nazareno Echepare. Entonces, José, a ver, la campaña tiene aportes del Estado y no tiene aportes privados. Ok. Exactamente. Es más, sí te tengo que comentar esto, por ejemplo. Ya avanzada la campaña, en una oficina que tenía el Frente Despertar en calle Suipacha, me llama uno de los apoderados de la UCD, Marcelo Portas Dalmao, y un apoderado que siempre lo tuvieron ahí cercano la gente de Spert, que era Gonzalo Díaz de Córdoba. Me piden que justificase en la contabilidad partidaria un ingreso de 18 millones de pesos, que si no me equivoco a valores de ese tiempo, que era 45 pesos el dólar, serían algo así como 400.000 pesos, mediante una cena que iban a realizar en un salón de Palermo, mediante la supuesta, me explicaron el mecanismo, mediante la supuesta venta de entradas a 200, 300 personas, y que yo tenía que justificar en la contabilidad partidaria. Me negué a hacerlo. ¿Cuánta plata era en dólares, José? Y 400.000 dólares. Se lo comenté a Spert, de hecho, le digo, mira, yo esto no lo voy a hacer. Perdóname, la cena era una manera de justificar exactamente el ingreso de ese dinero a la contabilidad oficial de la campaña. ¿Y nunca le contaron el origen de ese dinero? No. Y la verdad que cuando vi tanta ansiedad crematística, preferí hacer mutis por el foro. Cuando estaba muerto de hambre por la guita, no le di bola. Eso te lo digo en Rosario. ¿Pero estaba muerto por la plata? Mira, todo el grupo de esos liberales, Spert no daba esa impresión, pero todo el grupo de liberales que lo secundaba. Bueno, ahí lo escuchábamos a Bonacci. Qué honestidad. Él dijo que no. Él cuando vio eso dijo que no. Pero bueno, vamos a ir y venir en este relato porque fíjense que recién hablábamos, por ejemplo, de la camioneta que utilizaba José Luis Spert por el 2019 cuando fue a dar aquella nota en Crónica TV, una camioneta que es baleada, que se la entregó Machado, pero esta camioneta que fue tiroteada no estaba a nombre de Machado. Y uno se preguntará a nombre de quién estaba. Bueno,
Claudio Alberto Lechuga Cicarelli. A lo mejor para muchos este nombre no es conocido, pero no es un nombre al azar ni para dejarlo librado al azar. Recordemos que al momento de que lo detienen a Machado en Argentina, que esto fue en el 2021, como decíamos recién, aún había una cédula azul expedida a nombre de José Luis Espert para utilizar esta camioneta. Ustedes se estarán preguntando quién es Claudio Alberto Cicarelli, conocido como Lechuga. Bueno, es el primo, hermano y prestanombre, es el socio de Machado en Argentina. Es además el marido de la diputada Villaverde, que muchos recordarán de La Libertad Avanza, que está en varias causas para analizar, Lorena Villaverde. Y es el prestanombre, volvemos a repetir, de Machado en Argentina. No son nombres al azar, vuelvo a repetir. Ahora en un ratito vamos a ir delineando algunas figuras que aparecen aquí para detallarlas claramente, pero no se olviden de este nombre. Ya te pido, Gasti, el próximo video, que precisamente allí el periodista Mauro Federico cuenta quién es Claudio Cicarelli, para quienes no lo conocen. Arriba a la derecha, pelado de remera gris, saco y camisa blanca. ¿Quién es ese pelado? Ese señor se llama Claudio Alberto Cicarelli. Es el primo de Fred Machado. Machado le dio a Espert la camioneta Cherokee, la matrícula que vimos incluso en los videos de Crónica, cuando llega baleado a los estudios esa noche. ¿Sabes a nombre de quién tenía una cédula azul? De José Luis Espert. La camioneta era de Machado, pero Espert tenía una cédula azul y otra la tenía Echepare. Una cédula azul es lo que a vos te confiere la posibilidad de circular con un vehículo que te la otorga el propietario, dueño, que generalmente tiene una cédula color verde. La cédula verde, ¿a nombre de quién está? Claudio Alberto Cicarelli. Y la azul a nombre de Espert y de Echepare. Además de ser el primo, es el prestanombre y socio. Su primo, su prestanombre, o sea, un testaferro, pero además de ese parentesco, tiene un parentesco más. Está en pareja con la diputada nacional de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde. Candidata a senadora ahora, ¿no? Bueno, ahí detallaba bien quién es Cicarelli. Por último decían que es el esposo de Lorena Villaverde, candidata a senadora, que hace un mes atrás le embargaron el sueldo precisamente a Lorena Villaverde porque está metida también en negocios inmobiliarios donde no hizo entrega de los domicilios que tendría que haber entregado. Bueno, y en el marco de esa investigación se le embargó el sueldo, pero además en 2002 fue arrestada por tráfico precisamente de estupefacientes. En este contexto, esa es la bella gente que tenemos hoy al frente del gobierno. Esa es la causa en Estados Unidos. Esa causa es en Estados Unidos en el 2002, volvemos a repetir. Esta es la misma gente... Casi medio kilo de cocaína. Exacto. 400, si no recuerdo mal el dato, 480 gramos. Y esta es la misma gente que hoy se rasga las vestiduras diciendo que tiene que haber una ley de ficha limpia, por ejemplo. Bueno. ¿Qué decir? Bueno, ya al respecto, ¿no?, de la diputada Lorena Villaverde, porque queremos reflexionar, ¿no?, ya en el final de nuestro comentario al respecto de qué implica esto. Al respecto a la diputada Villaverde, un poco ya lo adelantabas, Noé, quien expuso, ¿no?, y fue como fue una reacción de sorpresa, de estremecedora, pero también de indignación para quienes le hacían saltar la ficha. Fue el diputado y ex ministro de Justicia, Martín Soria, que en el recinto, en un momento que a él se lo interpela y por ende pide la palabra, Martín Soria expuso en el caso de Lorena Villaverde. Esto fue en febrero, en una sesión de febrero de este año, así que hablamos principio del 2025, en la cual comentaba, ¿no?, un poco esto de lo que recién dabas cuenta. Lo escuchamos al diputado Soria, que era lo que decía en ese momento de la diputada con un pasado complicado, Lorena Villaverde. Miren, yo lo dije en un tuit del año pasado, la diputada
rionegrina preopinante que asumió y se vino a vivir al Tigre, un country, bien de esta gente de afuera que trabaja de viajar y no es un diputado o diputada como todos nosotros. Mire, la diputada Villaverde está implicada en causas también de narcotráfico. Por eso hacía la vinculación, lamentablemente, con lo de Esper y Fred Machado. No es casual lo que estoy diciendo. El ex marido de Lorena Villaverde está detenido por causa de narcotráfico. Y la diputada de mi provincia, lamentablemente, no sé qué pensaban algunos rionegrinos, también está implicada en denuncias penales por estafas en su localidad. Bien, ahí escuchábamos. Bueno, todas son unas joyitas. Pero precisamente, para terminar de entender, esto imagínense que es como un rompecabezas, o como me gustó mucho la nota que escribieron los periodistas Mauro Federico e Ivi Cángaro, que decían que nos imaginemos esas pizarras, viste, en las películas de investigación policiales donde aparecen fotitos que van entrelazadas. Bueno, esto es exactamente igual. Y en este sentido tenemos para compartir, ya te pido, Gasti, la última imagen, para compartir con ustedes una imagen que da cuenta precisamente de quiénes son esas caras, esas figuras que están entrelazadas acá. Hasta ahora lo mencionamos a Ciccarelli, a su esposa, Lorena Villaverde, a Esper, que es la figura principal en realidad en este caso, Fred Machado y su socia. A Debralín. A Debralín, exacto. Y también aparecen otras figuras que vuelven a aparecer porque en realidad... Otra vez. Vuelven a aparecer otra vez. Bueno, fíjense bien. Ahí esta hermosa placa que estamos viendo en imagen. Lo podremos tener en pantalla completa, Gasti, por ahí. Bien, vos no decía que la nota esta que escribían en Data Clave, tanto Mauro Federico como Ivi Cángaro, para introducirnos, que me gustó mucho, ¿no? Esta pluma que tuvieron de decir, imagínense una pizarra, ¿no? Con los nombres que se conectan con ese hilo rojo que vemos en las películas. Bueno, hicimos ese ejercicio, ¿no? Y nos pusimos didácticos de nuevo y armamos la pizarra. Y esta es una pizarra en la cual, a ver, los hilos acá podemos armar una maraña, pero intentamos ser lo más claro posible con una cantidad de personajes y de nombres. Este esquema se puede seguir ampliando, además está decir, pero nos queremos por lo menos detener en esto. Y ahora vamos a ir comentando. Esto sería ya como un resumen de todo lo que venimos hablando. Presentamos una cantidad de datos, de hechos, de pruebas, de conexiones, de personajes, de historias, de antecedentes. Esto es un mapa conceptual que un poco lo resume a las conexiones. Vamos a arrancar del centro. Lo tenemos a José Luis Espert. ¿Por qué se conecta con Javier Milei? Bueno, es su principal diputado, su principal candidato en la provincia de Buenos Aires. De Javier Milei a la derecha tenemos a Diego Spanuolo. ¿Por qué? Dirán algunos. No solo porque fue su funcionario, sino porque Diego Spanuolo era parte del equipo de los abogados de Milei, que abandona ese puesto cuando pasa a ser funcionario. Y ahí nos tenemos que ir de Milei para su izquierda, Francisco Neto. ¿Recuerdan el candidato a exgobernador? El ex candidato, a gobernador por Buenos Aires de la Libertad Avanza, que quería plantear que haya una suerte de estado de sitio permanente. Bueno, cuando Spanuolo deja de ser el abogado de Milei, pasa a ser Francisco Neto. Y miren cómo son las vueltas de la vida, que Francisco Neto no solo lo representa a Milei en el caso que insultó a Ian Moche, en el caso de Libra, sino en el ataque a los periodistas. En el ataque a los periodistas, sino que también Francisco Neto defiende a Milei y lo defiende a Fred Machado, ¿no? Y a la vez tenemos que de Fred Machado se nos conecta con José Luis Espert. ¿Por qué? Por todo lo que le venimos contando, del giro de dólares, de que le da de una chata, de la cual Espert tiene una cédula para manejar. Digo, porque no son grados de confianza cualquiera, ¿no? Esto de tener una cédula. Fred Machado
una flechita con Debra Lin. Debra Lin, que era la que expuso los libros contables en los cuales figura los giros a Espert. De Debra Lin trazamos una flechita para José Luis Espert. ¿Por qué? Porque en la justicia estadounidense del condado de Texas salta que en el material que presenta Debra Lin figura José Luis Espert, ¿no? Bueno, de Fred Machado cruzamos diagonal a Claudio Ciccarelli. Por esto que vos comentabas, ¿no? Es un primo hermano con el cual también comparten una serie de negocios. Y de allí, de Ciccarelli, nos vamos a Lorena Villaverde, que es la actual pareja, que tiene una condena, tuvo una condena, mejor dicho, en el año 2012 en Texas, por traficar casi medio kilo de cocaína. Y de José Luis Espert, al último, Nazareno Echepare, su armador y consultor político en el Frente Despertar 2019, que, por lo menos lo que dan cuenta algunas notas de investigación periodística que se dedicaron a esto, fue quien también tejió una cantidad de alianzas con este tipo de personajes. Por eso digo, no es inocente y vamos a ser reiterativos con esto. Tenemos un José Luis Espert que dice que no lo conocía a Fred Machado y fíjense cómo se van uniendo los hilos en esta imagen que mostramos. Y que además, en esta imagen falta una persona que, si se quiere, está conectada desde el lugar que ocupa. Y es el ministro de Justicia. Estamos hablando de Mariano Cunio Libarona, quien está hoy al frente del Ministerio de Justicia y quien también tiene un largo CV y una larga trayectoria para analizar de cuáles fueron los casos que defendió. Un abogado que defendió casos de narcotráfico, un abogado que defendió a represores, un abogado que defendió a femicidas. Bueno, esto también entra en este contexto. Y para concluir con este comentario, nos parece importante reflexionar sobre la peligrosidad al institucionalizar un Estado narco, sobre la peligrosidad en la no extradición, por ejemplo, de Fred Machado, que volvemos a repetir, aquí en el país lo está defendiendo Francisco Neto, quien es también abogado del presidente y en las distintas causas que fuimos mencionando recién. Bueno, y la peligrosidad de una Corte Suprema que no hace lugar a esa extradición que están pidiendo desde Estados Unidos. De este contexto estamos hablando. Ayer, me parece oportuno, ayer el periodista Ariel Monge, de aquí de la ciudad de Rosario, compartía una nota de reflexión al respecto y es muy oportuna para el caso, en la cual habla de el avance del narco en el Estado. Y es oportuno uno de los pasajes en los cuales señala que esto no es posible sin la complicidad del sector político, del sector económico, del sector judicial, del sector financiero, y que cuando la política abre estas grietas da lugar a que el negocio del narcotráfico financia y se asiente en la estructura del Estado. Muy oportuno señalar uno de sus pasajes en el cual menciona que detrás de las balaceras y de esos soldaditos y de esos problemas que tenemos en los barrios, tenemos toda esta estructura y todo este holding criminal que lo que hace es fugar, lavar activos, evadir y todo el negocio de el traslado y la venta de cocaína y de drogas. Voy a tomarme de esa nota para parafrasearla. Detrás de todas estas balaceras, detrás de los soldaditos, detrás de todo este negocio, están los políticos como José Luis Espert.